¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía, y en el día de hoy vamos a estar hablando de mi nuevo ordenador. Como habréis podido ver en otros vídeos, estaba pensando en cambiar el ordenador, pero no era 100% seguro porque dependía de varios factores, y finalmente se juntaron varias coincidencias y terminé comprando pues mi nuevo ordenador. Y pues lo primero, vamos a hablar de el por qué yo cambié de ordenador, ¿vale? Y el primer motivo por el cual yo decidí cambiar de ordenador es porque ya se me estaba quedando un poco anticuado, y la parte, por así decirlo, más antigua de mi ordenador era la tarjeta gráfica. En este caso tenía una 1070 Super, que pues la verdad que para su momento era un cañón de gráfica, pero pues lleva en el mercado desde que se fabricó unos 7 años, ¿no? Entonces la tecnología ha ido avanzando bastante. Las cámaras ya tienen más resolución, los archivos pesan más, y cuando estás sobre todo editando vídeo, la verdad es que se nota. ¿Y qué es lo que yo notaba? Bueno, pues dos cosas, ¿no? Trabajando con Bridge, los archivos se me estaban quedando bastante pillados, es decir, yo tenía que hacer selecciones, por ejemplo, de una boda de 3000 fotos, tendría que seleccionar 800, para lo cual necesito ver esas imágenes en pantalla completa para ver si están bien de foco, si están bien de luz, si están bien de tal, si son editables, si son seleccionables, y en este proceso era donde yo más tiempo perdía. Y ya no solo el tiempo, sino salud mental. O sea, al final, si yo como persona tengo una capacidad de trabajar a X velocidad y me estoy limitando por la máquina con la que estoy trabajando y estoy trabajando mucho más lento, pues la verdad que me traía bastante de cabeza. Y era una cosa pues que tenía muchas ganas de mejorar, ¿no? Que era la rapidez a la hora de trabajar, el flow de trabajo, por así decirlo, ¿no? Y otra de las cosas y motivo importante por el cual cambiar es que ahora estoy grabando mucho en 4K. En todos los eventos en los que me sale vídeo, la mayoría me piden tanto vídeo en horizontal como en vertical, y solo llevan un operador de cámara, con lo cual tengo que grabar en 4K en horizontal para luego poder hacer un rescalado en vertical y no perder mucho plano, ¿no? Por así decirlo. Entonces el ordenador en DaVinci se me estaba quedando bastante colgado cuando tengo que editar en 4K. Sí que es verdad que puedo editar con proxies y no iba a haber demasiado problema, pero quería pues tener esta mejora tanto para pues seleccionar fotos y editar vídeo. Luego a la hora de edición de fotos, la verdad que no tenía ningún problema, iba bastante bien, pero bueno, ya que se puede hacer la mejora, pues nos metemos en ello, ¿no? Y la coincidencia importante de por qué yo he decidido invertir en un nuevo ordenador es porque pues uno de mis colegas, el que está siempre a la última en tecnología de ordenadores, tenía un procesador y una placa base que había comprado para montarse un ordenador y luego decidió no montarlo, con lo cual yo le iba a poder comprar esas dos piezas a mi colega, y la verdad que son piezas mucho más modernas y mejores que las que yo tenía. De hecho, es un Ryzen 5 lo que yo tenía, y pillé un Ryzen 7 el 5800, creo que es la versión X, y su placa base, que bueno, pues que estaría costando aproximadamente la placa base unos 200 euros y el procesador unos 300 cuando él se lo compró, ¿no? Entonces, estamos hablando de un salto evolutivo bastante importante, ¿no? En cuanto al resto de componentes, bueno, pues yo iba a reutilizar mi disipador de CPU. ¿El por qué? Bueno, pues porque en su momento decidí gastarme bastante dinero en un buen disipador por aire, y la verdad que es un pepino, y he decidido mantenerlo. Y las RAM, que las cambié aproximadamente hace pues unos 6 meses o 7 meses, ¿no? Entonces, esas piezas son las nuevas piezas que he ido invirtiendo para mejorar mi ordenador poco a poco, con lo cual puedo reutilizarlas porque son piezas bastante modernas y pues he ido mejorando, ¿no? Por así decirlo. Y en cuanto a la tarjeta gráfica, pues bueno, tenía en mente comprar una 3060 por precio, porque estaban aproximadamente entre los 500 y los 600 euros, y la verdad que la coincidencia fue que uno de mis amigos tenía ganas de montarse un ordenador, y yo le dije, vale, pues te puedes quedar con mi ordenador premontado 100%, es decir, yo te compro las piezas que voy a reutilizar yo para mi ordenador nuevo y te vendo el ordenador como tal, ¿no? Y yo me compro las piezas que tenga que pillar de nuevas, ¿no? Y la cosa es que en PC Componentes, justo en este impasse de tiempo, cumplían 18 años y iban a lanzar pues unas ofertas para celebración, ¿no?, de ese 18 aniversario.
¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que yo me esperé en ese momento a que lanzaran esas ofertas para ver qué componentes entraban dentro de esas ofertas. Y pues resulta que para pillar la fuente de alimentación, la caja y la tarjeta gráfica, pues encontré bastante rebaja. Entonces, bueno, pues la tarjeta gráfica yo tenía en mente una 3060 y la verdad que dentro de mi presupuesto cuadró una 3070 Ti, que la verdad que es mucho mejor de lo que yo esperaba tener en cuanto a gráfica por el presupuesto que yo tenía en mente gastarme, y tengo montada una MSI 3070 Ti, que la verdad que es un cañón y lo he estado probando y va de locos, editando 4K, jugando videojuegos, seleccionando fotografías, o sea, va increíble. O sea, el ordenador ahora es un cañón, va súper rápido en todos los procesos y me agiliza mucho a la hora de trabajar, es decir, en lo que antes invertía 20 minutos, ahora invierto 3. O sea, es increíble cómo va. Y luego, bueno, la caja también fue un problema porque las que estaba mirando todas tenían una altura de disipador de CPU de 170 milímetros y la que yo tenía esa altura. Y el problema es que al cambiar la RAM me golpeaba el ventilador del disipador y me levantaba justo el ventilador unos centímetros, con lo cual la tapa de la caja me golpeaba con ese ventilador, con lo cual no cerraba la caja y tenía que buscar una caja que fuera más ancha. El problema es que mirando cajas estábamos hablando de que esas cajas con ese extra de anchura, lo mismo estábamos hablando de 200 euros y yo no quería gastarme 200 euros en una caja del ordenador. La verdad es que no tenía ganas. Con lo cual, pues bueno, justo en ese momento en las ofertas entró esta caja, la miré y justo tenía 174 milímetros y dije, pues para adelante. Me costó, creo que fueron 139 euros la caja. Con lo cual, pues digo, bueno, pues yo tenía más o menos en mente gastarme unos 100, 120 euros en la caja de presupuesto y bueno, pues vi que no me importaba gastarme unos euros más para que luego la caja cerrase porque, bueno, pues queda bien y están bien todos los componentes ahí dentro, ¿no? Con su flujo de aire trabajando de manera adecuada, ¿no? ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, pues metí todos los productos a la cesta de PC Componentes, realicé mi pedido, me bajé a Madrid a recoger las piezas y esa misma tarde que tenía las piezas ya para recoger, me bajé mi ordenador antiguo a la tienda de mis amigos en Alcobendas, Infoder Informática, y decidí pues que ellos se iban a encargar, bueno, yo iba a estar presente, no, pero que ellos se iban a encargar del montaje del ordenador. Y la verdad que no pude tomar mejor decisión, o sea, yo sí que me gusta montar mi ordenador, siempre lo he hecho, pero en este caso iba a montar componentes un poco más tochos y bueno, la fuente de alimentación era una fuente modular, con lo cual yo no sé exactamente el cableado que necesita esa fuente, con lo cual pues me resultaba mucho más cómodo que lo montasen ellos, ¿no? Y yo estar por allí presente para ver qué tal lo montaban, ¿no? Y nada, pues el procedimiento fue simple, ¿no? Yo cogí mis dos ordenadores, me bajé a la tienda de informática y bueno, lo primero que hicimos fue sacar de mi ordenador antiguo las piezas que yo iba a reutilizar para mi nuevo ordenador y una vez las habíamos sacado, metimos las piezas que yo había comprado para mi colega, el que se iba a quedar mi ordenador, ¿no? Entonces montamos con las piezas de mi colega el ordenador suyo, le dejamos el Windows instalando y acto seguido nos pusimos con mi ordenador. Entonces, pues nos pusimos a montar, pues desembalamos la caja, montamos pues la placa base, el procesador, la disipación, la RAM, dejamos el ordenador ya montado y con el Windows listo. Entonces, yo con los dos ordenadores ya, pues me fui a darle el ordenador antiguo a mi colega y yo me subí a casa con el mío. Y luego, pues el proceso de siempre, que la verdad que es un coñazo el reinstalar todos los programas, pero bueno, como yo tengo el sistema operativo en uno de los discos SSD, en ese disco lo único que hago es meter los programas y el sistema operativo, pues lo único que tuve que hacer fue meter sistema operativo y programas, y ya está. Entonces reinstalé todo porque obviamente con la nueva placa base los drivers pues no valían y había que reinstalar todo, con lo cual pues lo dejé todo reinstalado y todo bien, y la verdad que ha quedado increíble. El ordenador va súper rápido, va súper fluido y sinceramente recomiendo, si podéis en algún momento compraros un ordenador y poco a poco ir haciendo mejoras, pues como he ido haciendo yo,
porque la verdad que en este sentido es mucho mejor que Mac, ¿no? Que tú te gastas 2.000 euros en un iMac de 27 pulgadas y sí que es verdad que es un pepino, va a funcionar increíble, pero con el paso del tiempo y de los años se va a ir quedando cada vez más obsoleto y la capacidad de mejora de los componentes del iMac es una mierda. Y en cuanto al PC, pues bueno, pues poco a poco, si decir, bueno, pues este mes tengo, yo qué sé, 300 euros de presupuesto, puedo decidir que me compro una RAM y que me compro una caja nueva. Dentro de 2 meses, justo me ha entrado un trabajo y he cobrado 500 euros extra, pues me compro una tarjeta gráfica y se la pincho, ¿sabes? Y poco a poco ir haciendo las mejoras de ese ordenador y ir funcionando cada vez mejor, que es para mí lo importante, ¿no? Que poco a poco, gradualmente, puedas ir haciendo que tu flujo de trabajo sea más rápido, incluso si cambias tanto de cámaras como de pues, monitores en cuanto a pues, grabación, que vayas a hacer 422, que vayas a trabajar con archivos más pesados, que tu ordenador pueda mover esos archivos de una. Es decir, que no sea que tu iMac justo se ha quedado anticuado, te entre un trabajo en el que tengas que grabar en ese log en 422, en 4K, y al final te vayas a la mierda, porque te tires editando mientras el ordenador renderiza y hace pues, los proxies y demás, 1000 horas. O sea, eso no tiene ningún sentido. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que si tenéis sugerencias e ideas para los siguientes vídeos, lo pongáis por los comentarios y los estaré leyendo y, en la medida de lo posible, atendiendo, ¿vale? Un saludo.